Bienvenidos, bienvenidas, todos, todas. ¿Cómo están? En este tiempo, pese a que las organizaciones de alguna forma están cuestionadas, organizaciones gubernamentales, políticas, religiosas, a nivel local, regional, en el mundo en realidad, aún así percibimos que hay bastantes y muchísimas, en realidad, organizaciones, demasiadas en algunos casos dirán algunos, que tienen el nombre de cristianas. Se dicen hoy cristianas. Obviamente hay iglesias con el nombre de iglesias cristianas, colegios cristianos, algunas asociaciones culturales, partidos políticos con el apellido de cristiano, etc. Y como todas aquellas cosas que normalmente cuando nosotros las vemos continuamente en el día a día, rutinariamente, y se pronuncian a veces hasta el hartazgo, pierden su significado, pierden su sentido. Y claramente hemos visto, a lo menos desde el lado occidental, del lado de la parte de Europa, incluso se habla de la Europa cristiana, que ya no lo es tal cual. De este lado del mundo, a diferencia de la parte del Oriente. Pero ha ocurrido que el concepto y la palabra cristiano, en virtud de eso, ha perdido su sentido. Tal vez no se han percatado todos, y tú ya a lo mejor sí lo sabes, pero la palabra cristiano aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces. En la Biblia está solo 3 veces la palabra cristiano. Y hoy está lleno todo este lugar de Occidente y en el mundo en realidad de ese concepto, de la palabra cristiano. Pero ¿cuántos hoy mantienen el sentido de lo que significa y por qué nosotros somos llamados cristianos? De estas 3 veces que la Biblia, el Nuevo Testamento, menciona la palabra cristiano, 2 de ellos están en el libro de los Hechos. Uno de ellos hace referencia al apóstol Pablo cuando está defendiendo su causa ante el rey Agripa. Cuando está con él y le está contando su testimonio, Agripa, que su nombre en realidad completo es Herodes Agripa el segundo, él viene y le dice: ¿con tan poco me quieres convertir a ser cristiano? Y ahí sale la palabra. La otra vez que es mencionada esta palabra es en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4, cuando Pedro hace mención en el contexto del sufrimiento de los cristianos, y él insta, invita, motiva a no avergonzarse, y atención con esto que acabo de decir, a no avergonzarse por llevar ese nombre. Y la tercera vez, como dije que habían 2 en el libro de los Hechos, la tercera vez es el verso que voy a invitar a leerles, que es de donde nos basaremos en esta ocasión para tener esta palabra. Está en el libro de los Hechos, capítulo 11. Así que nosotros aquí en la iglesia, en la congregación, acabamos de leerlo. Quiero invitarte a ti que acabas de conectar con nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 11, en el verso 26 dice así: y cuando lo encontró, refiriéndose a Bernabé, que fue en busca de Saulo de Tarso, cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Grábate ese nombre, a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los 2 con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Atención, fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Qué te parece? En Antioquía fue donde por vez primera
A los cristianos se les llamó así, tal cual, cristianos. En ese lugar, por primera vez, nunca antes esa palabra había salido. A los seguidores de Jesús, el nombre se lo pusieron no de dentro de la iglesia, no de entre las congregaciones. Fue allí, puesto por gente que era pagana más bien. El nombre empezó siendo en realidad un apodo, y un apodo vergonzoso. No era algo agradable en ese rato, en ese momento, la palabra cristiano. En realidad, los de Antioquía eran reconocidos y son reconocidos en la historia, famosos por esa habilidad que tenían, si es que es una habilidad de poner sobrenombres. Le encantaba este tema de los sobrenombres. Y cuando vieron a este grupo, le llamaron los cristianos, por Cristo. Y la palabra Cristo, un judío, en un contexto judío, saben que se trata, y tú también lo conoces, de el ungido. Pero fuera del contexto judío, ese ungido ya no es así tal cual. Más bien ellos lo ven como los aceitados, los que están untados, los aceitosos. Entonces, para los de Antioquía, ese grupo eran los untados, los aceitosos, y así lo llamaron, los cristianos, por ser seguidor claramente de ese Cristo. Pero no eran como ellos se identificaban a sí mismos. Cuando ellos se referían a sí mismos, se hablaban de hermanos, discípulos, creyentes en otros casos, santos, como los nombra Pablo cuando le envía sus cartas. Y la mayoría eran reconocidos y se conocían como los que eran del camino, los pertenecientes al camino. Pero esta palabra, cristiano, ellos la tomaron y finalmente, aun cuando no se identificaban así, prueba de eso es que acabo de decirles que en el Nuevo Testamento solo aparece 3 veces. Pero hoy, siglos después, esta palabra está en todas partes. La palabra cristiano. Y es utilizada por muchos. Pero como dije al comienzo, aun cuando es utilizada por tantos, ha perdido el sentido de lo que debiera ser. Más aún, cuando el cristianismo pasó a ser la religión del imperio, entonces todo el mundo quiso hacerse cristiano porque era conveniente. Y tantos se adherieron a la historia y al pasado que aún quedan allí, enquilosados, al pasado, a la historia que le conlleva esa palabra. Ya ven, nuestro pasado, más que honorífico, era más bien injurioso. No era bien visto llamarse cristiano cuando esto partió. Aún así, pese que a este término fue evolucionando, quienes lo llevaron incluso a honrarlo, pero de tal modo las iglesias que luego fueron naciendo, las iglesias llamadas cristianas, parecen más bien que se anclaron en ese pasado sin recordar lo injurioso que era ese nombre. Hay congregaciones que hoy cuidan tanto su pasado que rinden honor a lo antiguo. Se venera la tradición, la liturgia con todos sus cantos, todo lo que vienen haciendo por siglos y siglos de la misma forma, de la misma manera. Es curioso, pero como que cada domingo que se reúnen en memoria del Señor, pero sus cultos han borrado precisamente la memoria. Cantan, leen, rezan lo mismo, cada vez de la misma forma, de la misma manera, la misma palabra. Y tú no vas a encontrar en ello un sentido de adoración, sino encuentras solo un sentido del deber, el sentido de querer cumplir con una vieja costumbre. Pero el pasado, tú sabes, es tan poderoso que se reúnen para honrar no al Señor, sino a la tradición. Lo viejo, lo que está allá en el pasado y de hecho olvidan incluso y dejan atrás de lado por el temor a las cosas que pueden cambiar a los jóvenes, quienes no encuentran cabida en ese mundo, por el descuido de lo moderno. Y lo más triste es que la más de las veces lo hacen sin darse cuenta.
cuenta, sin siquiera notarlo. Hans Kung, a quien voy a nombrar más de alguna vez, leí uno de sus trabajos, me parece, y te invito, si tú quieres leer un trabajo que él tiene que se llama El ser cristiano. Es alguien que falleció hace poco, es un sacerdote que en abril de este año falleció, un teólogo, murió a los 93 años, y el Vaticano hasta el día de su muerte nunca pudo aceptar, porque fue crítico acérrimo del Vaticano. Él decía, donde pudieron cultivarse rosas, se han desempolvado flores de papel. El Nuevo Testamento nos dice que los primeros cristianos se reunían en las casas, compartían el pan y sus encuentros eran de motivos de alegría, de celebración, pero lo hacían en memoria, eran memoriales. La pregunta es, ¿en recuerdo de qué? El Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, mira, fue escrito por distintas clases de autores. Es tan heterogéneo, tan variada las formas y las maneras de pensar de cada uno de estos autores, distintos estilos. Unos por su lenguaje y su mentalidad provenían del judío, de otros eran más dados al mundo griego, al grupo helenista. Algunos escritos estaban tan cercanos a los hechos, pero otros fueron escritos casi con 100 años después. Hay una variedad, pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Qué es lo que centra a estos 27 libros tan distintos entre sí? Mira, creyentes y no creyentes, incluso los que son detractores de la Biblia, que dicen que allí pueden encontrarse algunas inconsistencias, algunas incongruencias, pero todos ellos, nadie puede negar que el tema central es uno. El tema central es Cristo. El tema central es Cristo. Puedes repetirlo. El tema central es uno solo, Cristo. También lo hace la historia. No, alguien podría decir, bueno, eso es la Biblia. La Biblia, sin duda, si no lo sabías, ese es el tema central, Cristo. Ese es el tema que une todo. Distintas clases de pensamientos, distintas clases de personas, distintos orígenes. El tema central es uno solo, es Cristo. Y alguien dirá, bueno, eso es la Biblia y sin duda podrán así aceptarlo. Pero es más que la Biblia. Es incluso en los primeros tiempos. La historia misma así lo relata. Y si me das un tiempo, quiero compartir contigo lo que precisamente Hans Kung nos comparte, los momentos históricos al respecto. Es decir, aquellos que estuvieron muy cercanos a los hechos, pero que no están en la Biblia, mira cómo relatan. Son varias cosas que quiero que prestes atención. Dice, hacia el año 112, Gayo Plinio II, gobernador romano de Bitinia, provincia del Asia Menor, hace una consulta al emperador Trajano sobre los cristianos, acusado de múltiples crímenes, pero que, según propias averiguaciones, aparte de negarse a dar culto al emperador, al parecer solo cantaban himnos, recitaban profesiones de fe. Dice, a Cristo como único Dios, ese era su signo, a Cristo como único Dios, estoy hablando del año 112, y se atenían a determinados preceptos, no hurtar, no matar, no robar, no cometer adulterio, etc. Poco tiempo después, un amigo de Plinio, llamado Cornelio Tácito, no es un nombre muy bueno para nosotros de este tiempo, pero así se llamaba, Cornelio Tácito, al redactar una historia de la Roma imperial, relata con relativa exactitud el gran incendio de la ciudad del año 64, incendio atribuido comúnmente al mismo emperador Nerón, pero cuya culpa achacó a los cristianos. En este contexto, escribe el historiador que la palabra cristiano se deriva de un tal Cristo, adjudicado por el procurador Poncio Pilato bajo el imperio de Tiberio, tras cuya muerte esa funesta superstición, así decía el historiador, funesta superstición, como todo lo más vergonzoso y vulgar, ha encontrado el camino de Roma, donde ha conseguido muchos seguidores después del incendio. Poco después, Suetonio, biógrafo imperial de la cuenta, aunque con menor precisión, y sigue Hans Kung hablando de los hechos ocurridos posterior a la escritura de la Biblia, demostrando, dice, estos son los testimonios paganos
y judíos más primitivos. Se habría logrado bastante si también hoy se tuvieran presente que cristianos no significa evidentemente una determinada visión del mundo o determinadas ideas eternas, sino algo que tiene relación solo con Cristo. ¿Me entendió? Solo con Cristo. La historia así lo muestra. Ese Jesús, estas son las cosas que a mí siempre me llaman la atención, que vivió poco más de 30 años. Una persona que vivió poco más de 30 años, que su vida pública duró casi 3 años. Su vida pública, de esos 30, 3 años públicamente. Nunca salió de su país, nunca. De su región, allí en el Medio Oriente. Acabamos de orar nosotros como congregación por Afganistán y luego ya me referiré a eso. Jesús no salió nunca de allí. De una región, para aquellos que me escuchan hoy, en el norte del país, de una región no más grande que toda la región de Tarapacá. Jesús nunca salió de esa región. Nunca salió de la región metropolitana en el mismo sentido, en el mismo kilómetros cuadrados. Nunca salió. A esa persona de quien no existe un solo retrato. No hay un solo retrato. Eso que está en esa sábana de Turín es una falsedad. No hay un solo retrato de Jesús. De alguien que no escribió ni siquiera un libro, ni una página. La única vez que escribió, lo escribió en tierra y luego el viento la borró. No hay ningún escrito de Jesús. A él se le sigue llamando hoy, después de siglos, el Cristo, el primero y el último, el único Hijo de Dios que vino y habitó entre nosotros. El cristianismo, sin duda, me dirán algunos, no es la única religión universal. No lo es. Hay más religiones. Acabamos de hablar hoy del Islam. Y podemos hablar incluso del judaísmo, por mencionar solo las religiones monoteístas. Pero están más. Está el hinduismo, está el budismo. Y hay otras que también enseñan y muestran su verdad y sus caminos de salvación. Y es posible. ¿Quién lo podría negar? Que en ellos vamos a encontrar también cosas que son buenas. Vamos a encontrar que en ellos cierta gracia, misericordia de Dios también mostradas allí. Claro, hay religiones que ni siquiera lo llegan a hacer, son pseudo religiones. Pero de aquí que sea inevitable, la pregunta es, ¿qué es entonces lo propio, lo distintivo, lo característico del cristianismo? Si también están estas otras religiones universales. La respuesta inmediata, la respuesta exacta, la única respuesta es esta. Según el testimonio que acabamos de ver de los orígenes y de toda la historia, tanto de los cristianos como de los no cristianos, lo distinto, lo propio, lo característico del cristianismo es el mismo Jesús, al que en las lenguas antiguas y modernas se llama Cristo. Y que no en vano, ese título hoy día se fusionó, no hoy día, desde siempre se fusionó en la persona de Jesús y hoy hablamos de Jesús el Cristo, de Jesucristo. Eso estará bien para el mundo de las religiones, dirán algunos, pero aquellos que no creemos en las religiones, para aquellos que somos humanistas, para aquellos que como humanistas creemos que no hace falta un Dios para tener cosas buenas, para donde están los valores, y tienes razón. El humanismo defiende los mismos valores. En el humanismo no se requiere a Dios, también está al favor de todo lo bueno. Ellos creen en lo bello, en lo verdadero, exaltan las cosas de valores humanas, persiguen la fraternidad y muchas veces lo hacen más fuerte que las mismas congregaciones cristianas. El sentido de la igualdad, de la equidad, de la libertad, abogan, defienden esas cosas. Pero la pregunta, si es la misma, la respuesta también es la misma. ¿Qué es lo que nos hace distintivo? Aquello que nos caracteriza como cristianos sigue siendo Jesucristo. Y aunque algún tipo de humanismo, por más que reconozca al humano, a la persona de Jesús, jamás llegarían a considerarlo como aquel que es decisivo, vital, central para el ser humano. En todas sus dimensiones, no solamente en la cultural, también en la espiritual, que es necesario para toda la realización íntegra del ser humano.
determinante, no tan solo para las relaciones con Dios, sino también para las relaciones entre nosotros, entre todas las personas, con los demás hombres, con la sociedad. El cristianismo, en definitiva, no es una religión, es más que eso. No es una filosofía, es más que eso. No es una doctrina, es más que eso. No es una concepción del mundo, es más y mucho más que eso. No es algo abstracto, no es una idea, es una persona, es un hombre que se llama el Cristo. Hoy quienes están extraviados, lamentablemente, buscan una respuesta para el vacío interior de su alma, para encontrar un sentido a su existencia, van y quieren encontrar e intentan encontrar una respuesta en otro sitio. Buscan en filosofías, con una concepción del mundo, en la cultura del mundo joven o del mundo adulto, en la India, y van y suben a grandes alturas, o en cualquier otro refugio cultural, ideológico, que hoy día la edad moderna nos puede estar ofreciendo. Algunos van tras el psicoanálisis y están allí con sesiones de psicoanalista, otro en la sociología, otro en la tecnología, y se sumergen allí, y hay incluso religiones asociadas a la ciencia, estudios, etcétera, para ver el comportamiento del ser humano, lo más novedoso que le pueda traer hoy día la ciencia o la tecnología. Sin duda podrás encontrar en algunas de esas cosas, vas a encontrar respuestas para la belleza. Vas a encontrar en eso respuesta, tal vez vas a encontrar armonía, alguna verdad vas a encontrar allí, pero si no está Cristo allí, no digas que eso es cristiano. Eso no es cristiano. Que te puedas encontrar con alguna de estas cosas buenas, que las hay fuera del cristianismo, pero si no está Cristo, no puedes llamarle cristiano a aquello. Tu partido político, si no está Cristo, no puedes llamarlo cristiano. Tu iglesia, si no está Cristo, no puedes llamarla iglesia cristiana. Donde no está Cristo es lo más horroroso que puede pasar, pero no puede ser conocido bajo el nombre de cristiano. No. Volvamos a nuestro texto original. Volvamos a nuestro texto de inicio, Antioquía de Siria. Allí la Biblia dice claramente que fue el primer lugar donde fueron mencionados y nombrados los cristianos por vez primera. ¿Por qué razón? Nadie puede negarlo. También fuera del cristianismo hay verdad, hay bondad, hay belleza, está la humanidad, el sentido humano. Sin embargo, es legítimo llamar cristiano solo aquello que tiene una relación positiva, personal, con Jesucristo. No es cristiano toda persona de verdadera convicción, de sincera fe, de buena voluntad. No puede ser negado por nadie que fuera del cristianismo hay personas de bien. Claro que las hay. Pero solo son cristianos aquellos cuyo vivir y morir está definido, está determinado por Jesucristo. Solo son cristianos aquellos. La joven iglesia de Antioquía fue una mezcla curiosa de judíos que, mira, ellos hablaban algunos griegos o arameo, otros eran paganos. Ya vimos, fue aquí donde se les llamó por primera vez cristiano a los creyentes, porque todo lo que tenían en común era Cristo. No era la raza, ni la cultura, ni siquiera el idioma. Era Cristo. Cristo puede traspasar todos los límites y unificar a las personas. Las iglesias, en síntesis, la comunidad es de los que creen en Cristo. Incluso esta comunidad surgió no cuando estaba Cristo vivo, cuando Él ya había muerto. Viene después de la muerte de Jesús. Esas personas declaraban y anunciaban como al crucificado, pero que estaba vivo, crucificado viviente. Es decir, la comunidad anunciaba a este Cristo. Ellos abrazaron también la causa de Cristo, Jesús, y así lo atestiguan lo que acabamos de ver, lo que acabamos de revisar. Una iglesia cuyo fundamento no es un culto. Su base no está en su liturgia, en su culto propio.
No está en la constitución orgánica propia de ellos. No es la organización. La iglesia es un organismo. No tiene nada que ver con la organización, con los ministerios distintos definidos. No, esto es solamente y exclusivamente la fe en el Mesías, Jesús el Cristo. ¿Por qué nos llaman cristianos? El nombre cristiano quiere decir que nosotros estamos identificados completamente con Cristo porque somos sus discípulos. Pero para muchos cristianos esta identificación parece solamente durante el culto de un día domingo. Durante la semana muchos parecen poner de lado la etiqueta de cristianos. Esa que se usa solo el domingo. Esa que solamente tienen cuando cantan alabanza a Dios, cuando leen las escrituras, cuando oran, escuchan un sermón, hoy día mismo. Y es precisamente eso, porque solo es una etiqueta. ¿Cómo viven algunos cristianos? Algunos viven para conseguir dinero. Esa es solo su meta. Otros están en proceso de destruir sus cuerpos mediante la dependencia de las drogas y llenan su cuerpo de drogas, se autodestruyen. E incluso otros usan lenguajes vulgares, indecentes como parte de su vocabulario, de su hablar diario. La pregunta es, ¿por qué nos llaman cristianos? Esa es una respuesta que cada uno debe dar de manera personal, porque la pregunta es directa. A muchos cristianos los hace avergonzarse, pero ya no como al principio, no como los de Antioquía que usaron ese apodo de manera vergonzosa. Hoy hay quienes se avergüenzan de tener el nombre de cristiano porque saben que sus vidas no lo reflejan así. Bien decía Jesús. Y le llamó hipócritas a aquellos. Y recordando el mensaje de Isaías, Jesús relata, dice, bien dijo Isaías, que solo de labios me adorarán, pero su corazón estará lejos, apartado de mí, siguiendo la tradición de los hombres y no los mandamientos de Dios, siguiendo la tradición de los hombres. Tradición que está enquilosada en algunas congregaciones, en algunas religiones que se llaman cristianos, pero tienen el terrible, la situación horrorosa de que Cristo no está allí. Si no está Cristo, no es cristianismo. Que nos libre el Señor de aquello. Cristianos quiere decir los que somos de Cristo. ¿Tú quieres ser de Cristo? Abrazar la cruz de Cristo. Al comienzo fue un apodo, un sobrenombre. No era bien recibido, pero los primeros discípulos del Señor, los primeros creyentes, los del camino, los santos, lo tomaron y lo llevaron a lo más alto y lo honraron. Este sobrenombre despectivo dejó de serlo. Pero los cristianos hicieron eso en virtud de sus propias vidas y lo dieron a conocer en todo el mundo. Por sus vidas lo convirtieron no en un nombre de burla, sino de respeto y hasta de admiración. Padre, por aquellos que hoy dicen ser cristianos, deseo que a través de esta palabra puedan ahora mismo entender que este nombre no es para cualquiera. Pueden ser buenas personas fuera del cristianismo, sí pueden serlo. Pueden encontrar bondad fuera del cristianismo, sí pueden encontrar. Pueden encontrar belleza fuera del cristianismo, sí lo podrán hallar. Hay otras religiones, hay otros conceptos, hay otras filosofías, pero solo aquí, donde está Cristo, pueden ser llamados cristianos. Hijos del Señor, el único Hijo de Dios, Cristo es el que marcará la diferencia para ti. El único que marcará la diferencia para aquellos que se llaman cristianos. Cristo, el Hijo de Dios. Amén.